Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. Queridos hermanos, el Señor Todopoderoso los colme de bendiciones. Continuando con las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invitan a meditar la enseñanza. La oración de intercesión de los jueces. Samuel. Yo quiero estar dispuesto a todo a mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Samuel. El profeta Samuel es uno de los profetas del Antiguo Testamento, considerado como el último de los caudillos y el primero de los grandes profetas de Israel. Fue uno de los jueces que no se dejaron engañar ni se alejaron de Dios. Existen 2 libros que llevan su nombre y están en el Antiguo Testamento. El primero marca el paso entre el anárquico periodo de los caudillos, y el segundo es el establecimiento de la unidad nacional bajo un rey escogido por Dios y consagrado por un profeta. En los libros de Samuel se presentan 3 personajes principales: Samuel, Saúl y David. En esta primera parte vamos a conocer un poco de los antecedentes de Samuel y también se describen sus funciones. ¿Pero quién es Samuel para nosotros? Samuel era el hijo de Elcana y de Ana, israelitas creyentes, pertenecientes a la tribu de Leví. Elcana era hijo de Joram y nieto de Eliú. Todos los años salía Elcana de su pueblo para ofrecer sacrificios en Silo al Señor Todopoderoso. Penina, otra de las esposas de Elcana, ella tenía hijos, pero Ana no podía tener hijos porque era estéril. Penina siempre la humillaba porque ella no podía tener hijos. En alguno de esos años que fueron al templo, Ana suplicaba llorando con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor y le hizo esa promesa: Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de tu sierva hija tuya y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio, y como señal a esa dedicación no se le cortará el pelo. Sin embargo, ella era observada por el sacerdote Elí, quien pensó que estaba borracha, porque hablaba en voz muy baja y solo se movían sus labios, y esto se lo hace saber a ella. Y ella, sabemos que en el verso 15 de este primer capítulo de Samuel, ella le dice a este sacerdote: no es eso, Señor, contestó Ana, no es que haya bebido vino ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del Señor. Vete en paz, le contestó él a ella, y que Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Luego Ana fue a comer y nunca más volvió a estar triste. Después de regresar a Ramá en los montes de Efraín donde vivían. Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, porque se lo había pedido al Señor.
y Samuel significa Dios me ha escuchado. Luego Samuel es consagrado a Dios. Elcana viajó a Silo con su familia para cumplir la promesa y ofrecer el sacrificio anual. Pero Ana no fue porque le dijo a su marido: no iré hasta que destete al niño, entonces lo llevaré para dedicárselo al Señor y que se quede allá para siempre. Y cuando le quitó el pecho, y siendo todavía un niño pequeño, lo llevó consigo al templo del Señor en Silo. También llevó 3 becerros, trigo y un cuero de vino. Entonces sacrificaron un becerro y presentaron el niño a Elí. Ella dijo a Elí: yo soy aquella mujer que estuvo orando al Señor aquí cerca de usted. Le pedí al Señor que me concediera este hijo y él me lo concedió. Yo por mi parte lo he dedicado al Señor y mientras viva estará dedicado a él. Entonces Elí se inclinó hasta tocar el suelo con la frente delante del Señor. Luego Ana entona un cántico de alabanza a Dios, entregándole su hijo allí en ese templo sagrado. En los primeros versos podemos ver el amor tan grande que ella le presenta al Señor, el amor que sale de lo profundo de su corazón, donde entona este cántico de alabanza a Dios, diciendo: Señor, yo me alegro en ti de corazón, porque tú me das nuevas fuerzas. Puedo hablar con mis enemigos porque tú me has ayudado. Estoy alegre. Nadie es santo como tú, Señor. Nadie protege como tú, Dios nuestro. Nadie hay fuera de ti. Que nadie hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios que todo lo sabe, y Él pesa y juzga lo que hace el hombre. Miremos que este cántico es hermosísimo, y con este cántico podemos dar alabanza, adoración a Dios, cuando escucha nuestras súplicas. Por eso en este momento vamos a hacer una oración teniendo en cuenta este cántico de alabanza a Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos tantos sufrimientos, tanto dolor en nuestro corazón, tantas penas, tanta tribulación, tanto miedo? ¿Cuántas cosas agobian nuestras almas? Así como era agobiada Ana, sufría en su interior, era humillada, pero ella confiaba en el Dios poderoso, en el Dios grande. ¿Cuántos de nosotros muchas veces estamos pasando pruebas difíciles, pruebas que nos agobian, que nos atribulan, que nos tiran al piso, que nos tienden y que vemos que ya no hay salida, que ya no hay solución? Todo esto que está pasando en el mundo entero, esta pandemia, tantas cosas, catástrofes, calamidades, todo esto nos agobia, nos atribula, nos duele que otros hermanos estén pasando por estas pruebas. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, preguntémonos, nos hemos acogido al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios Rey del cielo, y elevamos nuestra oración como Ana lo hizo? ¿Cuántos de nosotros hemos reconocido que hay un Dios grande y que es el que todo lo puede y el que nos puede dar solución y el que puede hacer milagros? Si a Ana le hizo un milagro de darle un hijo cuando ella era estéril, ¿acaso a Dios le queda grande seguir haciendo milagros? Porque hemos decaído en la fe, hermanos. Porque hemos decaído tan fuertemente, tan bajo, porque nos hemos llenado de temor y de miedo, cuando tenemos esperanzas grandes, cuando hay un Dios poderoso que todo lo puede, que todo lo hace perfecto, que todo lo hace de manera admirable. Si le suplicamos, el mundo sería diferente.
Si todos nos doblegáramos ante el Dios poderoso, el mundo sería diferente si todos dobláramos rodillas y reconociéramos nuestras propias miserias y pecados y nos acogiéramos al que es grande, al que todo lo puede, al que ha manifestado a través de toda la historia grandes milagros, grandes proezas. ¿Qué pasaría si nos acogiéramos en estos tiempos de calamidades y de miserias y de un mundo tan abrumado y tan lleno de tantas cosas y de oscuridad? ¿Qué pasaría, hermanos, si nosotros nos acogiéramos a ese Dios vivo, a ese Dios poderoso? El mundo sería diferente, se acabarían las calamidades, porque reconoceríamos que hay un Dios grande, el único Dios vivo. Los invito a que reflexionemos. ¿Quién es el centro de mi vida? ¿A quién le estoy dando el primer lugar? ¿Quién es el dueño y señor de mi alma? Y dejemos tanta idolatría, tantos ídolos, tantas cosas vanas, y verdaderamente volteemos la mirada a ese Dios vivo, y a Él nos podrá ayudar a salir de nuestras aflicciones, a salir de nuestro sufrimiento, a salir de nuestra pesadumbrez. Levantémonos en fe. ¿Por qué tanto miedo si hay un Dios que está vivo? ¿Por qué tanto temor si hay un Dios que está vivo? ¿Acaso Él no nos puede proteger bajo sus alas de una pandemia, de una calamidad, de un sufrimiento? Dios es todopoderoso y todo lo puede. Aferrémonos a Él y dejemos tanta idolatría. Elevemos nuestra oración como Ana lo hizo. Por eso en esa mañana queremos darle gracias al Dios vivo, al Dios todopoderoso, para que bendiga nuestras vidas, para que bendiga nuestras familias, para que bendiga nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros viejitos, para que bendiga esta humanidad sedienta de Dios y que busca en fuentes putrefactas. Dios está vivo y actúa. Si los reyes suplicaran perdón y misericordia, si los gobernantes suplicaran perdón y misericordia, si los pueblos se acogieran a Dios, nuestra vida sería diferente. No habría calamidades, no habría tantas cosas como las están pasando en estos momentos en el mundo entero. Dios poderoso, defiende a tu pueblo. Dios poderoso, desbórdate en misericordia. Dios poderoso, toca los corazones. Quita toda venda oscura y quita toda mancha, toda ceguera y todo aquello que no nos deja reconocer al verdadero Dios. Ayúdanos a ser como Ana, mujeres, hombres, niños, jóvenes y familias de oración, familias entregadas a la oración, para que el mal no llegue a tocar el alma de nadie, ni a hacer daño en las familias. Dios Todopoderoso, queremos reconocerte como nuestro soberano Dios, único Dios verdadero. Gracias, Señor, porque quien se acoge a ti, Señor, tú lo proteges, tú lo cuidas, tú lo salvas y tú lo amas y nos quieres rescatar a todos, sino que muchas veces nosotros no buscamos de ti, Señor. Ayúdanos a buscarte como Ana lo hizo. Ayúdanos a confiar en ti, como Ana confió en ti, y por eso tú, Señor, hiciste un milagro en ella, de concederle un hijo cuando ella era estéril. Hoy tenemos tantas cosas por qué pedir, y hoy tenemos tanto, Señor, para ofrecer nuestro mismo sufrimiento, nuestros trabajos del día. Toma todo nuestro sufrimiento y el sufrimiento de la humanidad, Señor, para la redención de nuestros mismos pecados, y concédenos las gracias que nosotros y que la humanidad
estamos necesitando. Gracias, Señor, por el amor que nos tienes, y ayúdanos a vivir una vida de plenitud en ti, con la confianza grande en ti, con esa confianza como la tuvo Ana. Ayúdanos a seguir confiando. Tú no eres un Dios muerto, que hizo obras y milagros en el Antiguo Testamento y que pasó, sino es un Dios que sigue actuando, que sigue obrando, que sigue manifestándose grandemente a la humanidad. Abre nuestros ojos y nuestro corazón obstinado y que lo hemos cerrado a ti, Señor. Abre todo nuestro ser entero. Y a quien escucha esta plegaria, abre cada corazón, Señor, para que seamos transformados en ti, Señor, para que penetre tu luz en nuestro ser entero y para que disipe todas las tinieblas que quieren rodearnos y que quieren acabar con nuestras almas. Que no se muera nuestra fe, Señor, que no se muera nuestra confianza en ti, que no se muera nuestra esperanza, Señor, porque tú, Señor, lo puedes todo. Para ti no hay imposible, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener la certeza, Señor, abandonada en ti. Ayuda a la humanidad, Señor, a cada día ser mejor. Danos la gracia, Señor, de buscar de ti como lo hizo Ana. Danos esa gracia, Señor. Amén. El llamado de Dios a Samuel para que fuera profeta. El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. Y una noche oyó que lo llamaban diciendo: Samuel, Samuel. El jovencito creyó que era Elí el que lo llamaba, y corrió a donde el sacerdote y le dijo: Aquí estoy, Señor, ¿me has llamado? Elí le dijo: No te he llamado, vete a dormir en paz. Pero la voz de Dios volvió a llamar: Samuel, Samuel. El jovencito corrió otra vez donde Elí para ver lo que necesitaba, y así sucedió por 3 veces. Entonces Elí se dio cuenta de que era Dios el que lo llamaba, y le dijo: Si te vuelve a llamar, le dirás: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y así lo hizo Samuel cuando Dios lo volvió a llamar, y entonces oyó que Dios decía: Voy a castigar a Elí y a sus hijos con terrible mal, porque los hijos hicieron grandes males, y Elí no los ha corregido. Recordemos, hermanos, que este mensaje ya se lo había anunciado un profeta a Elí. Pero él no hizo nada por ello y recibió un gran castigo junto con sus hijos. Misión de Samuel. Samuel aprendió de su madre Ana cómo estar ante el Señor, y del sacerdote Elí cómo escuchar su palabra. Cuando él respondió: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Más tarde también él conocerá el precio y el peso de la intercesión. Por mi parte, ¿cómo cometería este pecado de no interceder por ustedes ante Yahvé o de no enseñarles el camino bueno y recto? En esta parte, queridos hermanos, recordemos que si Dios nos permite interceder por otros, tenemos que hacerlo con oración. Tenemos que hacerlo también con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Tenemos que pedirle la gracia a Dios de darle cumplimiento a todo lo que Él nos manda. Qué hermoso sería que todos nosotros imitáramos a Samuel con esa manifestación grande de amor que le tenía a Dios, con esa entrega y con ese cumplimiento con que él lo hacía. Qué hermoso sería contar en estos tiempos tan difíciles
con un profeta como él, un profeta entregado, un profeta capaz de decir las cosas, un profeta que no le dolía estar y defender la causa de Dios. Samuel es sacerdote, juez y profeta. En el elogio de sus antepasados en el libro del Eclesiástico, traza así este perfil. Es amado del pueblo y favorito de su Creador, pedido desde el vientre materno, consagrado como profeta del Señor, Samuel, juez y sacerdote. Después de la muerte de Elí, llegó a ser el gran profeta y juez de Israel, quien restauró la ley, el orden y la adoración religiosa en la tierra. Fue el que ungió al primer rey de los israelitas, Saúl, quien gobernó el reino de Israel durante el periodo de la monarquía. De igual manera, Samuel ungió a David por orden de Dios. ¿Cuál fue la misión como profeta intercesor? Samuel como profeta oró en favor de la nación para que fuesen librados de los filisteos. Samuel también exhortó al pueblo a abandonar la adoración falsa. Los israelitas reaccionaron, deshaciéndose de sus ídolos, ayunando y confesando sus pecados. El pueblo suplicó a Samuel: no dejes de pedir por nosotros ante nuestro Dios, para que nos salve de las manos de nuestros enemigos. Samuel suplicó por Israel y Dios lo escuchó. También oró por ellos, suplicando el perdón de sus pecados. Y en todo momento el Señor lo escuchaba. Él oraba constantemente y era escuchado por Dios. Samuel, aun cuando vio que Saúl como rey había pecado contra el Señor, él empezó a orar y a llorar por él. Aunque Samuel era consciente de la maldad en la vida de Saúl. Y Samuel le hizo ver el pecado que había cometido contra Dios, pero éste no se arrepintió y sufrió las consecuencias de su pecado. Hermanos, démonos cuenta la vida de este profeta. Un profeta que estuvo en el Antiguo Testamento y que hoy en día es difícil de encontrar. Él fue uno de los profetas que dio cumplimiento a cabalidad con el mandato de Dios. Él vivió y dio ejemplo a todo su pueblo. Asimismo, nosotros estamos llamados a ser profetas de Dios, ahí, en el hogar, en la familia, en el colegio, en la sociedad, en el ente gubernativo, en las instituciones, en todas partes. Estamos llamados a ser profetas como Samuel, dando ejemplo para ser escuchados por Dios. Sigamos el ejemplo de Samuel, ese ejemplo tan maravilloso, donde él nunca se dejó engañar, donde él nunca se alejó de Dios. Si toda la sociedad, si todos nosotros nos abandonáramos en las manos de Dios y cumpliéramos firmemente a los preceptos de Dios, a sus mandatos, nuestra vida sería diferente. Por eso en este día, Señor, te suplicamos que nos hagas verdaderos profetas, donde somos capaces de denunciar los errores, la maldad y el pecado, y donde tenemos esa valentía también de defender la causa de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser profetas verdaderos. Ayúdanos, Señor, a luchar por tu causa. Ayúdanos
a defender al inocente, al que está pasando pruebas difíciles. Ayúdanos a ser intercesores como lo hizo Samuel por su pueblo. Ayúdanos a estar en una constante oración. Ayúdanos a ser decididos, Señor, por tu causa. Sabemos, Señor, que tenemos que luchar por un premio grande, Señor, por el premio del reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos con lo que el mundo nos arroja. Ayúdanos, Señor, a colocar la mirada fija en ti, Señor, a trabajar por ganarnos el reino de los cielos, a trabajar por lo que verdaderamente vale la pena, a trabajar por salvar nuestras almas, a trabajar para ayudar a otros. Ayúdanos, Señor, a no trabajar por lo que se acaba, sino por lo duradero, por lo que va a durar para siempre. Ayúdanos, Señor, a buscar la verdadera felicidad. Y la verdadera felicidad solo se halla en ti. Ayúdanos, Señor, a trabajar por la salvación de nuestras almas. Y ayúdanos, Señor, a trabajar por la salvación de las almas de nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a trabajar por una sociedad mejor. Ayúdanos, Señor, a ser intercesores verdaderos por nuestros pueblos, por nuestros gobernantes, por nuestros países, por toda la humanidad. Ayúdanos, Señor, a ser santos verdaderamente, para poder ayudar a llevar a otros a la santidad. Bendito sea Dios por este mensaje que nos ha traído en este día. Bendito sea Dios, y que sea Él el que toque nuestros corazones, y que este mensaje no pase en vano, sino que nos haga reflexionar cómo está nuestra vida frente a Dios, cómo está nuestra vida frente al Poderoso, si hoy mismo nos llamara a cuentas. ¿A qué lado de la balanza se inclina nuestra vida? Si hoy el Señor nos pidiera cuentas, ¿cómo estamos frente a Él? Ayúdanos, Señor, a trabajar por lo que no se gasta, por lo eterno. Es decir, Señor, queremos trabajar para ganarte a ti, Señor, para que te quedes para siempre en nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu infinita bondad y por tu infinita misericordia. Y te pido, Señor, que hoy derrames en toda la humanidad esta bendición, Señor, toque cada ser humano y que sea desbordada, Señor, todos los días de nuestra vida, hasta el día que tengamos que entregar cuentas a ti. Derrama esta bendición, Señor, y que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero estar dispuesto a todo.